Te doy gracias por cada persona que ha venido, Señor. Que sea de tu agrado esta pequeña reunión que tenemos hoy y que sea para revelar tu palabra, Señor. Habla a través de quien está hablando en estos momentos, para que sea tu palabra y no la nuestra, porque la tuya edifica. Y es esta la que queremos seguir, la que queremos entender, no la queremos complicar, sino usarla como una herramienta para vivir mejor, tal cual tú lo has enseñado, tal cual está dispuesto. Gracias por tu palabra y que en todos nosotros se hagan hechos reales, comprobables, dignos de aquel que nos llamó, y que tu palabra se encarne y se manifieste en todos nosotros, y que cada uno de los que están escuchando, Señor, dé de qué hablar al mundo por medio de tu Espíritu Santo. Así sea, y no permitas que ninguno, ni uno solo de los que nos escuchan, se quede sin una siembra en su corazón. Para eso te pedimos, Señor, tu presencia acá, para poder manifestar tu reino a través de tu palabra, y que así sea en el nombre de Jesucristo. Amén. Eso es. Estábamos en el profeta Ezequiel, si mal no recuerdo, en el capítulo, íbamos a comenzar el capítulo 18. Sí. Y ya habíamos terminado el 18. No lo tenía acá registrado. Ezequiel. Son muchos capítulos. Yo creo que vamos a ver en qué momento interrumpo Ezequiel para seguir con los salmos, ¿cierto? Si sigo con 2 o 3 salmos. Proverbios, perdón, sí, con Proverbios, y después retomar otra vez Ezequiel, porque ya Ezequiel está redundando como en el mismo mensaje. Entonces ya tenemos el mensaje de Ezequiel claro. Ya lo que vamos a ver en las siguientes profecías son matices y detalles históricos que se pueden encontrar en Primera y Segunda de Reyes, y vamos a dar pues como algunas pinceladas al respecto. Lo importante es que ya el mensaje de Ezequiel es claro, y si se nos viene a la mente o nos hablan del profeta, ya sabemos como la síntesis de cuál es la profecía, qué tiene que ver las profecías que ya se cumplieron, las que se cumplirán, y también las amonestaciones morales para el pueblo de Israel, que por rebote pues también nosotros recibimos y llegamos. Vamos entonces al capítulo 19. Te apoyamos en tu lucha. Sí, eso está muy bien. Versículo 1, capítulo 19. Canta una elegía sobre los príncipes de Israel. Elegía en castellano es como una especie de poesía fúnebre, poesía cantada, fúnebre, o una lamentación, como llamo una lamentación, pero yo creo que es más como, me parece que lamentación, uno se puede lamentar de cosas que no impliquen muerte, ¿cierto? Que no sean muerte, sino algún hecho. La elegía ya implica que haya una muerte de por medio ya. Canto o lamentación, las traducciones algunas deben decir lamentación. Canta una elegía sobre los príncipes de Israel y di, que fue tu madre una leona entre leones. Okay. Entonces, miren a quién va dirigida la profecía de antemano. Va dirigida sobre unas personas que, si bien algunos ya fallecieron, otros están a puertas de fallecer. Cuando habla sobre los príncipes de Israel, se está refiriendo específicamente sobre el linaje de David. Y el linaje de David estaba situado en el reino del sur, o sea, en Judá. Aquí no nos van a tener en cuenta Israel, sino que esta profecía va directamente a Judá y a los príncipes, a la dinastía del rey David. Voy a hacer un corto paréntesis, de pronto ya en los capítulos anteriores lo he dicho, pero hasta ya no me llega a la memoria. Si nosotros tomamos el reino de Israel, sabemos que se partió. Después de la muerte de Salomón, el reino se parte en Israel del norte e Israel del sur, entendiéndose Israel del norte como Israel, tal cual, y Israel del sur como Judá. Después de esta división, cada reino tuvo sus dinastías de reyes, contando en la dinastía del reino del norte, es decir, de Israel, 19 reyes.
vivieron o ocuparon el trono de Israel del norte. Fueron 19 reyes. Sabiendo que Israel del sur, Judá, incluso duró hasta más de 200 años después, sobrevivió a Israel del norte. Entonces dicen, bueno, Israel del sur tuvo 20 reyes y duró mucho más. O sea que la monarquía de Judá fue mucho más estable que la monarquía de Israel del norte. En la monarquía de Israel del norte, eso en 3 meses te ponían a un rey y le hacían, y lo tumbaban y después se ponía otro y habían luchas, intrigas y eso fue terrible. Cosas que en los profetas pues vamos a estudiar y vamos a ver todos los fenómenos que pasaron con Israel del norte. Mientras que Judá fue un poco más estable, ya contando con 20 reyes, un reinado de 20 reyes. Estamos hablando más o menos después de David, unos 350, 360 años después de David, duró la dinastía de David, que siempre es bastante. De esos 20 reyes de Judá, si mal no recuerdo, solo 8, según Primera y Segunda de Reyes, hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Hay una expresión que se repite muchas veces en Segunda de Reyes. Es el libro donde más se repite esta expresión, que se hace incluso ya como retórica, y este rey hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, o este rey hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Se repite 75 veces más o menos esa expresión entre Primera y Segunda de Reyes. Es decir, era una manera de hablar quiénes patrocinaron la idolatría y quiénes tomaron medidas para combatir esa idolatría de Dios. ¿Cuáles esos 8 reyes, cuáles eran? Pues yo me acuerdo más o menos del 6, pero ¿cuáles son mejor dicho los 8? Estamos hablando, por ejemplo, de Ezequías, es un gran referente del que vamos a hablar. Ese fue otro, no, es que hubo, de esos 8, pues siempre fueron bastantes, pero no, estamos contando desde Jeroboam II, desde Jeroboam y Roboam, o sea, respectivamente cada uno en su reino, contando esos dos como malos, no como buenos, ¿cierto? En este tiempo, los 5, digámoslo así, hasta desde esa dinastía, esos 8 buenos, el último de los reyes buenos de Judá, digamos así, que hizo lo bueno delante de Dios, está en el puesto de la dinastía en el 16º lugar. Así que hagan cálculos. Del 16º, del 16º al 20, estos otros 4 hicieron lo malo delante de Dios, ¿cierto? El 13 fue como el que más fue recordado, que fue Ezequías, ¿cierto? Que fue el que generó una reforma religiosa que acabó con la idolatría, volvió todo y purificó el templo. Ese fue el rey Ezequías, que es llamado bueno, ¿ya? Y que es como una pequeña figura mesiánica dentro del Antiguo Testamento, porque hizo una reforma religiosa. Con lo único que no pudo Ezequías, ni los reyes que lo sucedieron buenos, porque después de Ezequías solamente hubo uno bueno y ya, no más. Y después de ese ya todos fueron malos. Acá también fue sí. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Él purificó la ciudad, pero no purificó los cultos idolátricos que se hacían en los montes, en las alturas. Y eso fue terrible, porque no pudo lograr como purificar del todo. Entonces siempre quedó esa semilla idolátrica que bajaba desde las montañas y los cultos idolátricos, y cuando ellos se sentían alejados de Dios, volvía. Así que estamos hablando, más o menos, que fueron profetizados durante 300 años, le fue advertido al pueblo por medio de los profetas para que no cayeran en esta desgracia que van a caer. ¿Cuántos eran los reyes en Israel? 598. Bueno, 598 fue el último de los reyes que pudieron como que, entre comillas, gobernar. Pero ya en el 538 es cuando ya muere el último de los retoños, según la profecía y la historia de Ezequiel, de Jeremías, el último de los descendientes de David, con derecho al trono.
Entonces, ¿quiénes gobiernan Israel, por decir, en la época de la reconstrucción del templo? Ahí ya vienen los famosos asmoneos, que son la tetrarquía. La tetrarquía, que eran cuatro reyesuelos de Israel, pero eso primero hubo uno, que montaron los macabeos, en la guerra de los macabeos. No, ¿Cómo? los tetrarcas fueron los hijos de él. Que los hijos de él, que se dividieron el reino, pues con la anuencia del Imperio Romano. Pero entonces eran los que gobernaron a Israel en la época de Jesucristo, ese que hablan Herodes el Grande, Herodes Agripa, Herodes Antipa, Herodes Filipo, esos 4 Herodes de que nos habla el Evangelio de Lucas sobre todo, esos 4 Herodes eran ilegítimos, no eran descendientes del rey David, eran descendientes de unas dinastías de judíos helenizados y de primos hermanos. Ellos tenían ese pecado, tanto sabían que tenían ese pecado que Herodes el Grande, por congraciarse con el pueblo, comenzó a edificar y a sobreedificar sobre el templo de Israel y hacerlo mucho más suntuoso, más bonito y tener una alianza muy, muy políticamente estratégica con las autoridades religiosas. Entonces, por eso en los evangelios leemos que los saduceos tenían como una especie de, perdónenme la expresión, pero era así como de mafiecilla con los Herodes. Y entonces cuando van a deponer a Jesús, ellos dicen, no, llévenlo primero a la jurisdicción herodiana. Lo llevan primero. Y cuando Herodes lo juzga, se burla de él y dice, no, yo no veo nada en él, entonces llévenlo al Sanedrín. Entonces había como una complacencia entre ambos, ¿cierto? Y en esa complacencia era que ellos recibían, ¿no? Los sacerdotes tenían protección de parte de Herodes, en esa complicidad. Pero esa complicidad ameritaba que Herodes tenía que sacar de sus fondos para ayudar a sostener el templo y que ellos vivieran muy bien. Y era precisamente eso de lo que los fariseos se quejaban de los saduceos. Los fariseos decían, es que ustedes están corrompidos en el poder y con una dinastía que no debe estar aquí, y por eso vamos a recibir el castigo de Dios. Y los fariseos le decían a los saduceos, miren, ustedes van a recibir el castigo de Dios, la ciudad santa va a recibir el castigo, la mano de Dios, porque ustedes porque tenemos una dinastía ilegítima y ustedes están con ellos. Entonces por eso el Imperio Romano nos tiene acá. Y así se desarrollaron como un movimiento completamente ortodoxo y purista para defender los intereses religiosos. Por otro lado, entonces, los Herodes eran ese gobierno ilegítimo. ¿Dónde termina o dónde surge el retoño de Isaí? El retoño de Isaí que habla Isaías, por ejemplo. Ese retoño de Isaí es en la rama oculta de los hijos de David, de la dinastía davídica, iba a surgir el Mesías. Y el Mesías iba a ser rey del mismo linaje de David, no de los Herodes, obviamente. Tenía que ser de David porque los profetas ya lo habían anunciado. Y por eso, de manera tan sucinta y tan sistemática, los evangelistas, los sinópticos, se encargan, sobre todo Mateo y Lucas, de manera muy detallada, describir toda la genealogía de Jesús, para que de manera tajante se pudiera como rastrear el linaje del Mesías que efectivamente venía de David. Porque él sabía la profecía, pero no sabía cuál era de David o no. De tumba. Ellos sabían, es que ellos tenían su pecado y por eso se congraciaban. Y por eso se congraciaban con el Imperio Romano. No solo porque eran débiles, porque efectivamente la tetrarquía era una manera en que el Imperio Romano dividía el poder en 4 y ellos eran, la verdad, sí eran pequeñitos, eran reyes insignificantes para el imperio. Insignificantes. De cierta manera, por eso es que en la Biblia hay tantos libros que hablan de genealogías y de... Sí. Para que permitan eso hacer un rastreo digamos que desde... Dios lo permitió desde Adán. Desde Adán. Aquí sale en Lucas. Sí. En Lucas 3:23. Claro, en Lucas y en Mateo. Están directamente relacionados con las profecías. Porque desde Moisés se dice como que de Judá van a ser el Mesías.
Entonces los judíos eran muy religiosos, ¿cómo así que el Mesías va a venir de Galilea? No es territorio de Judá, pues de la Judá. Pero él nació en Nazaret, de una familia de Judá, de toda la cosa. Entonces, ellos, pues tanto Mateo como Lucas se encargan de poner esa genealogía para decir, ya, esto empata con la profecía que se ha venido repitiendo desde el Jesús. De hecho, de Nazaret está profetizado que iba a venir el retoño de Jesé. Sí. El retoño, y era la ciudad de David. Se nos dijo como Jesús vive en Galilea, y los judíos decían de Galilea no sale nada, pero Jesús nació en Nazaret, pero vivió. Correcto, esa fue su predicación. Es muy hermoso cómo concuerda todo. El judío serio que analizaba la genealogía de Jesús decía, todo apunta a que es el Mesías. Es que si el que no quiere por los milagros, que por la profecía lo rastree. Si usted es un judío justo, Jesús decía, si usted es judío justo, como aquel hombre que le dijo, tú eres un judío en el que no hay problema o no hay contradicción en tu corazón. Cuando él dice eso significa, tú conocías las escrituras y me has reconocido por las escrituras, ¿cierto? Por las escrituras nosotros podemos rastrear que Jesús es el Mesías. Hay muchos judíos conversos, judíos mesiánicos, que por el entendimiento de las escrituras han llegado a Cristo. Muchos. Porque dicen, concuerda. Otros dicen, no, es que los apóstoles hicieron todo un entramado doctrinal para hacer que pareciera, para acomodarlo, ¿cierto? Pero cuando usted no quiere creer, usted puede buscar cualquier excusa. Como conozco varias personas que Dios ha sanado sobrenaturalmente de algo y dicen, no, es que me sané por el poder de la mente, o porque usted tenía una energía, o canalizaba una energía del cosmos, o alguna cosa. Y no quieren creer en el nombre de Jesús que los sanó. Así que no... Pues el Evangelio habla de los 10 leprosos, de la parábola. Se devolvió a dar la gracia y el otro de fuego. El agradecimiento. Es exactamente eso mismo. Esa asociación es completamente correcta a lo que estamos diciendo. Canta una elegía sobre los príncipes de Israel. Entonces nos están hablando de esos 19 de Judá, pero específicamente son 19 príncipes, pero esta profecía va específicamente sobre 2, a lo sumo 3. Aquí vamos a ver un poquito que alguno parece ser que puede ser uno u otro, y no hay como unanimidad de criterio a cuál se refiere, pero vamos a llegar. Dice, canta una elegía sobre los príncipes de Israel y di, ¿qué fue tu madre? Una leona entre leones, agazapada en medio de leoncillos. Esta leona, la mamá de los reyes, puede ser entendida por Judá, ¿cierto? Puede ser asociada, que Judá es la leona, ¿cierto? Judá puede ser la leona. Pero también se puede referir a la madre de Sedecías y de Josías, o Joaquín, ¿cierto? Que se puede referir a la madre porque él fue hijo, según uno lee Segunda de Reyes, esa fue la madre de estos dos personajes. Entonces esa leona puede ser esta mamá, pero también puede ser asociada a Judá, porque ellos son hijos de Judá. Vamos, estamos bien ahí, ¿cierto? Algo, simplemente una asociación. Una leona entre leones, agazapada en medio de leoncillos, crió sus cachorros. Levantó a uno de sus cachorros que llegó a ser león joven y aprendió a tomar la presa. Eso es bien interesante. Cuando uno, por ejemplo, lee, hay unos textos muy famosos que incluso se pueden encontrar algunos fragmentos por internet o en algunos libros que se llaman las cartas de Telamarna, que son de Egipto. En estas cartas uno puede encontrar ciertas asociaciones, poesía, cuentos populares egipcios que son muy, muy bacanos. Una vez cuando estábamos enseñando Génesis hablamos de uno, ¿te acordás? ¿No te acordás? ¿Cómo? Qué buena memoria. Sino el egipcio es uno de esos cuentos que están dentro de las cartas de Telamarna. Y nos narra la historia de este hombre, cómo se escapa de Egipto y llega pues hasta el imperio hitita. Es muy bacano. Ahí, por ejemplo, vemos que generalmente el león o esos cachorros de león están asociados a príncipes guerreros o que tienen una vocación belicosa, militar. Entonces estos leones son
príncipes de estos malos, porque nos van a hablar aquí no de los buenos, sino de los malos, que tenían una vocación belicosa, belicista, militarista, agresiva, que no eran personas afables o de buen trato, sino todo lo contrario. Entonces, miren pues, dice que Yuga y aprendió a tomar la presa y a devorar a los hombres, es decir, se preparó militarmente para ser un conquistador. Verso 4. Dieron voces contra él las gentes y le apresaron en sus trampas, y con anillos le llevaron a la tierra de Egipto. Hay una guerra que fue 700 años antes de Cristo, 706, 709 años antes de Cristo, que fue la guerra de Megiddo o Megido, que también está como proyectada en el Apocalipsis, que conocemos como la batalla de Armagedón o Armegiddo, la batalla del Valle de Megido. La batalla es la batalla más vieja registrada en la historia. Esa batalla de Megido. ¿Y era entre quién? Entre Egipto y... no sé. Egipto, Siria e Israel. ¿Eso no era película? No, Armagedón es el de... No, pero yo Sí, no sí, me sí. estoy confundiendo con él. Armagedón. Lo que pasa es que Armagedón coloquialmente se volvió como un término para cuando hay una guerra muy fuerte y una catástrofe, porque se volvió casi como un cliché, hasta el punto de que llega al cine un nombre y uno se imagina Armagedón, es que va a pasar aquí algo apocalíptico. Bueno, entonces, esta batalla, ¿en qué consistió? Este leoncito, que podemos decir que fue Joacás, el rey Joacás, estamos hablando del 16º, 17º rey de la dinastía davídica, o sea, ya iba a ser uno de los últimos, se sublevó contra Egipto. El faraón que había en esos momentos se llamaba Necaón II, o Necao II, Necao II. Este Necao II lo que hizo fue, con base en Siria, en lo que ahora es Siria, pero en ese momento eran los asirios, con una base en Siria, arrebató de raíz o asaltó a este rey, Joacás, de Judá. Se le metió de Judá. Se le metió al rancho. ¿Y qué pasa? Normalmente los faraones victoriosos humillaban a los reyes o a los gobernantes o a los capitanes poniéndoles un anillo grande como el que les ponen a los toros en la nariz, como un piercing gigante. Y lo llevaban atado de manos en fila con todos sus súbditos y sirvientes más cercanos. Entonces los movían y los arrastraban de la nariz y todos iban en una fila india atados de las manos y de las muñecas. ¿Por qué les digo esto? Para que toda esta profecía cobre vida. Entonces miren, y apresaron en sus trampas y con anillos le llevaron a la tierra de Egipto. Algunas traducciones dicen con lazos le llevaron. De las que están leyendo, ¿alguna dice lazos? Garfios, pero era precisamente por esto. Esa estaba precisa, garfios me gusta. Grillos es grilletes, es como mortazas, algo, esposas, las esposas de antaño. Grillos, grilletes. Ok, ganchos. La palabra correcta para que entendamos a qué quieren representar grilletes y esto eran literalmente unas narigueras con las que los egipcios los ponían y iban también con lazos, o sea que está bien. De la nariz. Era claro, pero era una humillación. Era como animales, como los bueyes. Pero eso no se desgarra ni... Por el dolor caminan. Cuando no están caminando los jalan, como hacen con un toro. Precisamente exactamente es lo mismo. Le atraviesan el tabique y... Ok. Dice, y con anillos le llevaron a la tierra de Egipto. Y viendo ella, o sea, la mamá puede ser de este rey Acaz, de Joacás y de Sedecías,
O también la misma Judá, y viendo ella, después de esperar mucho tiempo, que se desvanecía en su esperanza, porque él fue llevado a Egipto, fue llevado cautivo a Egipto a través de, pasó a Siria, en los cuarteles de Siria lo bajaron hasta Egipto, o sea, imagínense la caminata tan grande. Tomó a otro de sus cachorros, o sea, otro del linaje de Israel, de Judá, otro rey, y le convirtió en león adulto. Aquí hay una controversia en si se está refiriendo al rey Joaquín, ¿cierto? Que en el 598 deportaron a Babilonia, ¿cierto? O si se está refiriendo a Sedecías, que es definitivamente ya en el año 538 el que ya termina la dinastía de Judá. Dice, andaba entre leones y vino también a ser león joven y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Es decir, otro guerrero, infame, belicista que no atendía a las profecías. Rugiendo en su altanería, devastó ciudades. Ojo, cuando dice devastó ciudades, se está refiriendo a lo que uno lee en Segunda de Reyes, que hizo, por ejemplo, el rey Sedecías. Aquí se está refiriendo al rey Sedecías, cuando se fue en una incursión militar por terreno palestiniense a derrotar a esos pequeños gobernantes que habían allá con victorias consecutivas. Pero su principal enemigo era Babilonia, y a Babilonia sí no se le logró enfrentar. Entonces era alguien que se las daba de gran rey, pero su poder no era tal. Por eso dicen que era un cachorro de león. Y aprendió a arrebatar la presa y a devorar hombres. Rugiendo en su altanería, devastó ciudades. Y se desvaneció el país y cuanto había a la voz de su rugido. Dieron sobre él las gentes de la región del contorno. Tendieron redes contra él, estamos hablando ya de Babilonia, no de Egipto, y le cazaron en su fosa, Jerusalén. ¿Cierto? A quien reprendieron en Jerusalén porque se le alborotó a los egipcios, ¿se acuerdan? A Sedecías. Sedecías incumplió un pacto de subordinación amotinado junto a los egipcios no lo quisieron ayudar, le prestaron unos pocos carros de guerra y después los dejaron tirados en medio de la batalla y el rey Sedecías fue arrebatado en su propia guarida, es decir, en Jerusalén, que era la ciudad amurallada. ¿Okay? Y le cazaron en su fosa, eso significa, encerráronle en una jaula con anillos, los babilonios ya, y le llevaron al rey de Babilonia. Bueno, ahí ya está como parafraseando lo que estoy diciendo. Para que no se oyesen más sus rugidos en los montes de Israel. Ya no se oían más los rugidos en el monte de Israel. Fue el último de los reyes. Sigamos, verso 10. Tu madre fue como una vid plantada cerca de las aguas, vigorosa de fruto y de follaje por la abundancia de las aguas. Echó robustos sarmientos, propios para cetros de soberanos. De David, una buena vid plantada, surgieron muy buenos retoños. Los buenos retoños, aquí en este caso podríamos contar que no fueron ni tantos, fueron 8 retoñitos buenos, porque el resto eran malos. De 20, 8 fueron buenos. ¿Ya? Sin embargo, si hacemos un conteo de esos 360 años de dinastía post-salomónica y post-davídica, podríamos decir que cronológicamente, en tiempo, esos 8 reyes gobernaron aproximadamente el 75% de todo ese tiempo. O sea que los reyes malos gobernaban muy poco tiempo porque por el peso de sus propias obras eran depuestos. Y los reyes buenos terminaban su reinado y morían de ancianidad y de buena vejez. Eso sí sirvió, eso es lo que está diciendo, eso es precisamente lo que está diciendo. Tanto sirvió que mire que mientras que Israel cayó 700 antes de Cristo, estos vinieron a caer en el 500, 200, tuvieron 200 años de vida más que el pueblo, que el imperio, perdón, que el reino del norte, ¿cierto? Entonces, tanto era la responsabilidad de los reyes sobre la supervivencia de su pueblo, que en estos, que hubo 8 buenos, tuvieron para alargar su, digamos así, como su permanencia y su existencia. Antes reafirma la promesa de Dios, y es que miren que 360, 370 años son mucho.
Son mucho tiempo y los profetas durante esos 300 años les decían lo mismo, lo mismo. Entonces estamos hablando de algo constante, que esto no era nada nuevo para ellos. Tu madre fue como una vid plantada cerca de las aguas, vigorosa de fruto y de follaje por la abundancia de las aguas, echó robustos sarmientos, estos 8 reyes buenos, propios para cetros de soberanos. Su tronco se alzaba por entre las nubes, y es que Israel llegó a gozar en tiempos, por ejemplo, de sequías, de abundancia, al pueblo le iba bien, Israel era temido, era respetado. Pero fue arrancada con furor y echada a tierra, y el viento solano la agotó. O sea, ya sabemos el viento solano a qué representa, ¿verdad? Representan los babilonios o las amenazas orientales. Quemó sus frutos. O sea, los frutos de la vid, ¿cuáles son? De los sarmientos, los hijos de los reyes, que no podían ya seguir el linaje. Secáronse sus robustos sarmientos, el fuego los devoró, y ahora está plantada en el desierto. La simiente de David fue plantada ya en el desierto. La raíz de David, como decir, que era el papá de todos los niños de donde iban a ser el Mesías, de todos los reyesitos, hasta donde el rey Mesías iba a nacer. Esa planta, ese tronco de David, fue despojada de todas las ramas, o sea, de todos los reyes, y solo quedó el tronco de David, pero todas las ramitas fueron despojadas. Pero de ese retoño, por eso dice retoño, hijo de Jesé, Jesucristo es del retoño. De hecho, la palabra Nazaret está relacionada con retoño. Entonces, bíblicamente, hebraicamente y bíblicamente, el Mesías, la ciudad, tenía que ver con ser el retoño de la simiente de David. Por eso dice, de Nazaret no puede provenir algo bueno. Nazaret estaba quebrada, era un retoñito, pero de ese retoñito, usted sabe, o Santiago, por ejemplo, que él siembra. Si a él le dan un pedacito, una cosa pequeñita, eso puede parecer nada. ¿Y después en qué se convierte? Vea. Completamente natural. Y entonces, pero es insignificante, ese piecito que usted dice, eso es insignificante, eso no parece nada. Ese piecito de David quedó plantado en el desierto. De ahí no salió más fruto, sino hasta que llegó el Mesías. Y ahí terminó de David, Sí, reyes de los David. reyes, como reyes. Ya los otros que llegaron fueron los almoneos, que fueron los reyes helénicos, que no eran descendientes de David, sino que eran reyes ilegítimos. El último fue El último, el único, y ya no va a haber más. El rey de reyes y el señor de señores, que a su nombre toda rodilla se va a doblar, es el único, el rey Mesías. Por eso, donde logren entronar un rey en Israel, creo que eso no va a pasar, más están buscando la reconstrucción del templo, pero donde haya un rey, por ejemplo, es completamente ilegítimo. la tercera reconstrucción del templo, 3 veces. Esta sería como la tercera y media, sí, porque ha sufrido daños y baches, y Herodes el Grande, por ejemplo, hizo unas reformas grandes. El templo, como lo concibió Salomón, dista mucho del templo que vivieron los apóstoles. Ese ya tenía un montón de cosas que le metió Herodes el Grande, y cosas estandartes de oro, y en el portón y en la entrada tenía un título en hebreo que podían leer todos y era espectacular. Ahora me dijeron que la tercera reconstrucción del templo, en ese momento llegaba Jesús, por segunda vez. Dicen pues... Es un símbolo apocalíptico, que cuando haya una tercera reconstrucción del templo, es un símbolo profético para detectar que el final está cerca. Pero es real. Sí, claro, eso es profético. Y tú dijiste que es real. Que lo quiere, no, que ya está todo listo, pero digámoslo así, el proyecto y el dinero está, pero vaya saque a los musulmanes de la mezquita de Al-Aqsa. Entonces es un tema muy, muy complejo. Cualquier cosa que si Estados Unidos dijo hace poco que iba a poner la embajada en Jerusalén y se dispararon las alarmas por todo el mundo, ahora imagínense donde los judíos digan que van a reconstruir el templo, es una cosa seria, aunque ellos buscan la comba para todo, pero vamos a ver, amanecerá y veremos, ¿ok?
Dice, pero fue arrancada con furor y echada, ya lo leímos, ok. Dice, ahora es plantada en el desierto, en tierra sedienta y árida, y ha salido de uno de sus sarmientos un fuego que ha consumido su fruto. Se están refiriendo a Sedecías, un fuego que consume, de esa vid que fue plantada en el desierto, cuando ya Israel no quedaba nada, el último gran rey fue Sedecías, pues, pero no fue bueno, no fue para nada bueno. Y encendido en cólera y traición, traicionó a los babilonios, no cumple el pacto, el contrato que tenía él de sumisión, y dice, un fuego que ha consumido su fruto y no queda en ella rama alguna fuerte, ni un solo cetro de dominio. Elegía es esta y de elegía servirá. Es decir, el profeta Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías le va a recordar al pueblo de Israel, aquí se murió la estirpe y la dinastía de David. Por eso es que Isaías va a profetizar que del retoño de Isaí va a nacer alguien, porque el judío que conocía las profecías decía, no, pero venga, es que nosotros vamos a morir, es que nosotros ya no vamos a tener rey, es que ya está profetizado. Pero entonces Isaías les profetizaba, pero cuidado, del tronco de Isaí, Isaí es el papá del rey David, de ese mismo linaje, de ese mismo tronco, va a nacer alguien que tendrá los 7 espíritus de Dios y habla ya de la conciencia mesiánica, y eso era lo que estaban esperando los judíos. ¿Cuándo será que llega ese descendiente de David? Y por eso cuando Jesús va en el pollino, Pero me parece que me da una duda. dime. Pero Jesús sí viene sin David. Claro, por María y por María, él viene, por linaje de María y por José, el rey David. Él tenía sangre de David. Es que me perdí pensando pues que era como había cerrado ahí ya. No, cerró el rey que va a reinar. Es decir, hasta ahí un descendiente de David reinó, pero descendientes de David que habían sobrevivientes, ¿cierto? Pero como reyes, hasta Sedecías llegó del linaje de David. Después hubo reyes, pero no eran descendientes de David, eran ilegítimos proféticamente hablando. Y como ilegítimos se comportaron y como ilegítimos vivieron, porque tenían su pecado de su descendencia. Eran descendientes de Esaú. Los reyes asmoneos helénicos eran descendientes de Esaú. ¿Y saben ustedes quién fue Esaú en la Biblia, en Génesis? Esaú fue aquel que le vendió la primogenitura, el ser el primogénito, a Jacob. Y después, el que le vendió la primogenitura o sus descendientes fueron los que pasaron a gobernar Israel hasta épocas precristianas. O sea, que fueron descendientes de Esaú los que los gobernaron y eran ilegítimos. Los fariseos precisamente lo que reclamaban era, mire, estos no nos tienen por qué gobernar a nosotros. Esos son ustedes son descendientes de Esaú, ustedes no son de David. Esos eran puristas, eran mucho más fuertes con eso. Entonces, vamos con tu pregunta, Jesús. Pero Esaú era un hijo natural de Jacob, claro. Jacob. Era natural, pero espiritualmente no fue hijo de la promesa porque la desechó. La promesa que había sobre el primogénito, él la desechó. Mientras que Jacob, siendo menor, siendo un hombre más casero, menos belicoso, más tranquilo, igual que el rey David, Jacob demuestra valor y respeto por lo sagrado. Y en ese valor y respeto, pese a su personalidad de estafador que la tenía como él solo, que su mismo nombre implica como rasgos de su personalidad, por eso Dios le cambia el nombre a Jacob y lo llama Israel, porque Jacob significa el que engaña, como el artero, el que suplanta, y por otro lado Israel significa pues ya lo que sabemos, aquel que combatió con Dios o peleó la batalla de Dios. Eso significa Israel. Por eso Dios le cambia el nombre. Y en ese tránsito del cambio de nombre, él tiene que pasar por una cantidad de eventos que van transformando su carácter hasta el punto en que ya puede ser el padre de las 12 tribus, con un nombre diferente. Cuando su carácter es transformado y él vuelve a tierra de Canaán, Dios ya le otorga el nombre de Israel y con ese nombre se le va a conocer incluso a su propio pueblo. Ya termina siendo como un patronímico de un nombre de toda una dinastía.
es bien bonito cómo Dios utiliza el nombre ahí. Y no solamente eso, sino que algo que vale la pena con esto que estamos hablando es la importancia, sobre todo con lo de Jacob, de valorar lo sagrado. Siendo Esaú un hombre, entre comillas, más preparado, el solo hecho de haber desechado o menospreciado lo sagrado por simplemente saciar un apetito porque llegaba de una cacería, eso lo hizo ser menospreciado por Dios. Y por eso dice la Escritura, y a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y después el apóstol Pablo lo repite. Sí, es decir, simplemente el pasaje nos lleva a aborrecí despreciaste lo más sagrado por lo cual el pueblo de Israel nace, para conservar la simiente del Mesías. No estaba diciendo que se hubiera perdido, que se hubiera condenado. Sí, no estaba hablando de eso. En cuanto al propósito, fue rechazado. Ya Juan Calvino, el famoso reformador, ¿cierto? Junto a Zwinglio, que eran los padres de lo que se llamó la gran reforma, ¿no? Protestante, los hugonotes, Calvino, Zwinglio, todos ellos recogieron toda esa tesis y la llevaron hasta el extremo de desarrollar como toda la teoría de la doble condenación, o la predestinación con doble condenación, ¿cierto? Bueno, bajemos a tierra. Ok. Bien. Y lo de Esaú aborrecía. No, es que ya desde el principio Dios lo aborreció porque es su soberana voluntad. No, pero si uno lee el contexto enmarcado en la historia de la salvación y de la protección de un linaje, esa palabra yo creo que no te está llevando al extremo de la salvación o la condenación. No te está llevando a ese extremo, porque de hecho el Mesías no había nacido. Simplemente está hablando de quién era el padre de todo un linaje, y fue Jacob, porque Jacob aprovechó la promesa, el otro la desechó, simplemente. ¿Estamos o no? Era más centrado en uno que el otro. Siendo no tan centrado, era más centrado frente a lo sagrado. A la ley, sí. Eso es como decir de pronto que en la casa... Vamos a poner un ejemplo. Digamos que en una casa hay dos hermanos. Un hermano es el modelo a seguir, el buen estudiante, el que siempre llega temprano a casa, el que nunca dice mentiras, el que todo lo hace bien. El zanahorio. Aquí según Luis. Y por otro lado tenemos uno un poco más díscolo, digámoslo así, un poco más rebelde. Un apóstol Pablo. ¿Okay? Uno más ovejita negra, ¿cierto? Digamos, más, sí. Pero a la hora de escuchar la palabra de Dios, el que es muy respetuoso, pues sí es Dios y sigue siendo respetuoso. Pero el otro, cuando escucha la palabra de Dios, se inclina, se hinca de rodillas y tiene ahí en su corazón un temor de Dios, pese a que su comportamiento sea más díscolo. Eso fue lo que pasó con Esaú y Jacob, guardando pues las proporciones. Jacob respetaba lo sagrado, y es que por lo sagrado es que se conoce a Dios, y por la gracia es que todo ese linaje se desprende. El otro sí, para la gente era el ideal. Lo mismo que podemos utilizar, porque se cumple exactamente cuando el profeta Samuel elige porque Dios le habla, por es profeta, cuando elige a David. ¿Saúl quién era? Saúl era un hombre aprobado para todos. Era alto, era muy bien parecido según las escrituras, era corpulento y era muy audaz, era un hombre de acción. Pero es depuesto precisamente porque tiene una controversia con lo sagrado y atropella lo sagrado, siendo un hombre aprobado militarmente y físicamente, mientras que el rey David era pequeñito y lo mandaban era a cuidar ovejas. Era un pastor y era el más pequeño de los hermanos. Era el que no cumplía las expectativas del mundo para ser el rey. Pero Dios dijo, tráiganme a ese porque es hombre conforme a mi corazón. Y si vemos algo que se repite en la vida de David, ese es el temor de Dios. David tenía temor de Dios. David escuchaba la palabra de Dios o hacía algo malo
y ese hombre sentía que había hecho lo peor porque no quería perder esa conexión con Dios. Y uno le, quítame todo, los salmos de David son, la embarré, pero no apartes de mí, quíteme todo, pero no apartes de mí tu presencia. Era un hombre que reconocía el valor de lo sagrado. Y esa es la calidad de rey que Dios quiere. Y si nosotros somos, según el Nuevo Testamento y las cartas de los apóstoles, cuando dicen, ustedes son linaje de sacerdotes, profetas y reyes, eso lo estudiamos cuando estábamos estudiando Pedro, si ustedes son linaje de sacerdotes, profetas y reyes, si nosotros somos reyes y ya sabemos cómo es un rey de acuerdo al corazón de Dios, debemos tener temor de Dios. Temor de Dios es esa valoración interior por lo sagrado, ese respeto, ese Deseo incluso. esa vindicación, ese deseo, ¿no? Esa ponderación, esa es la expresión. Eso, ponderar en mi esquema de vida, en mis prioridades, ponderar a Dios. Que me quites todo, Señor, pero que nunca se aparte de mí tu presencia. Eso es el temor de Dios. ¿Ok? Otra vez, dale, para eso estamos. Puede que me aleje un poco del tema. Ya alejados estamos un poquito, pero... Dios, cuando escogió a Saúl y a Jacob, cuando los escogió, cuando ellos estaban, él siempre supo que Jacob iba a terminar. Ellos eran mellizos, sí. Pero él siempre supo que Jacob iba a terminar siendo el padre de todas las generaciones, porque ahí para adelante su linaje. Siempre lo supo. Que este otro mancito se iba a torcer. Entonces, no cabe la posibilidad que el otro en un momento se hubiera reconciliado, hubiera dicho, no voy a dar mi linaje. Sí cabe la posibilidad. Si hubiese cabido la posibilidad. Pero él conocía su corazón y en su corazón ya sabía que entre más siempre hubo la posibilidad, pero Dios ya sabía que él nunca iba a así de simple. Dios ya conocía el futuro. No le podemos como atribuir a Dios el producto de nuestra responsabilidad. El hecho de la precognición de Dios no implica el que no tengamos libertad para la elección. Eso era lo que Pablo te estaba hablando ahorita justamente. Cuando dijiste, no, mejor no. Pero tal vez yo lo tenía que haber llegado acá. Lo rompe un poco, entender un poquito, pero, o sea, Dios ya sabe qué va a pasar de aquí hasta el final. Sí, ahí está en Apocalipsis. Exacto, o sea, sabe cuáles van a ser tus decisiones, las decisiones que vas a tomar la próxima semana. Dios ya las sabe. Tú no las sabes, o sea, mientras estás viviendo en ese momento, tú simplemente estás conscientemente tomando una decisión. Pero no sabes cuál va a ser el desenlace de todo eso. Dios ya lo sabe, ya tiene la omnisciencia de todo eso. Pero ese conocimiento, la omnisciencia, no quiere decir que, o sea, no hace que tú pierdas tu libre albedrío. Porque dentro de tu plano de conciencia, tú no sabes nada de eso, no lo entiendes. Tú puedes elegir, comerte esta o comerte esta. Dios sabe cuál vas a elegir, pero no cambia. Pero no, eso está condicionado. Él no condicionó la libertad de nadie. Por eso se habla de que tenemos libertad. Él escoge, él sabe que va a escoger. La libertad de cada país, ¿sabe para dónde va esto y para dónde va aquel? Porque uno puede tomar decisiones en base a su humanidad. Pero cuando uno está en sintonía y en sincronía con Dios y ora para hacer por su voluntad, ahí juega simplemente que tú le estás diciendo a Dios, Dios, tú que conoces el futuro, guíame por lo que más me convenga. O sea, estás decidiendo, apelando al plan de él. A lo que él sabe que más te conviene. Eso es todo. Ahí es la importancia, completamente. Sí, y es que le hemos achacado a Dios que su capacidad, digamos que haya no hablemos del Señor, hablemos de un hiperprofeta, ¿cierto? Una persona que tiene una capacidad de un don de profecía perfecto, incluso que pueda proyectar cosas del futuro, pero exactas, ¿cierto? Sin prosa o sin lenguaje que goce de ambigüedad. Y te diga exactamente, pues te vas a casar, no, tranquila, es que Dios ya tiene una persona con la que te vas a casar, así. Dios ya sabe. Tome las decisiones que tomes, tú vas a terminar allá. El hecho de que esa persona ya sepa, no Dios, esa persona, lo que te vaya a ocurrir, no implica que tú no tomases las decisiones para llegar allá. Nunca te condicionó.
Yo me voy a intentar salir de lo que Dios dijo. Bueno, intente. Es más, Dios, hay una cosa mucho más fuerte que creo que hablábamos la charla pasada, que es mucho más chocante, pero chocante en el buen sentido. Él dice que nosotros ya estamos en lugares celestiales con Él. Ya. Él está hablando en presente. Dios ya nos está viendo en lugares celestiales. Ya nos tiene listo. Nosotros ya estamos, para Dios, ya Él nos está viendo en lugares celestiales con Él. Imagínense cuando nosotros oramos, como oramos con una mentalidad tan pequeñita, ¿qué pensará Dios en nuestras oraciones? Por eso el Espíritu Santo nos tiene que ayudar a través del don de lenguas, porque nuestro espíritu, que sabe que estamos en lugares celestiales, que sabe todo esto, entonces nos tiene que ayudar, porque nosotros estamos como encasillando tanto nuestra oración, y cuando oramos pensamos tanto como seres humanos que se nos olvida con quién estamos hablando. Pues pídalo. Pero por eso es que ese don es tan lindo, ¿cierto? Es muy bonito. Lo pueden pedir, no todos, pero lo pueden pedir. Vale la pena, porque es mejor tener. De hecho, es mejor tener cualquier don. ¿Cierto? Los dones son buenos. El don de lenguas es bueno porque te edifica. El don de lenguas te edifica a ti mismo. El resto de dones es el único don que es para ti, no para los demás. El resto de dones, ninguno lo vas a poder sacar partido tú. A menos pues que, bueno, sí, en la medida en que tú te alegras porque una persona se sane, porque una persona es edificada, por una palabra de conocimiento, por un don de profecía. Tú te alegras de ver la manifestación de Dios, pero el don de lenguas es el único que es para ti y para tu edificación propia. Sí, pero ya el amor es con base a una decisión. El amor es una manifestación de la voluntad. ¿Pero uno nace con los dones o se piden los dones? Se piden. Uno no da, con los dones del Espíritu uno no nace. Se piden y son dones, son dádivas, son regalos, son otorgados. Son ofrecidos gratuitamente a Dios. ¿Y para qué los utilizan las personas? Para servir, para edificar su iglesia. Algunos como señales para el incrédulo, otros para auxilio de su propia iglesia y de las demás personas, y otro para la edificación y el crecimiento espiritual, como el don de lenguas, que habla los misterios del Espíritu a Dios. Todas estas cosas que no nos caben en la cabeza son las que el Espíritu habla a través de nosotros. Es que yo me imagino el Espíritu Santo hablando a través nuestro en don de lenguas, diciendo, ya que estoy allá en lugares celestiales, entonces trae esto, que necesito esto para fortalecer esto, y uno diciendo, Dios, ayúdame, que es que tengo que pagar los servicios que me están... Y el Espíritu Santo pidiendo, no estoy diciendo que eso sea malo, no. Estoy diciendo que cuando uno ora en lenguas realmente está hablando misterios del Espíritu. Y cuando tú tienes eso, de repente entonces viene el otro por añadidura. Cuando ya tu espíritu está con el Señor. Pero es que si uno tiene un don del Espíritu, ya tiene todo un solo el Espíritu de Dios. Es correcto, es como si el ser humano fuese Tiene muy claro y se pide y se te dará. Es como si nosotros fuésemos esto, ¿cierto? Somos nosotros. Sin el Espíritu no somos absolutamente nada. Somos un pequeño enchufe. ¿Ya? Un pequeño enchufe no, somos el que conecta, el cablecito, nada más. Y el Espíritu es toda la corriente que está allá. ¿Qué haces tú? Tienes que conectar, te conectas a la fuente y de la fuente puede venir cualquier manifestación del don. Cuando se dice, excepto el don de lenguas, que siempre está. El don de lenguas no tiene que venir una efusión o una unción espiritual para que tú lo ejerzas. Es continuo y lo puedes utilizar a diestra y siniestra, como quieras, a tiempo o a destiempo, duchándote o en la cama, hablando por teléfono o manejando. Lo puedes utilizar en cualquier momento. Los otros dones sí dependen de la manifestación de Dios. ¿Cuándo se dice que una persona tiene determinado don? Cuando Dios utiliza mucho ese don a través de esa persona, entonces generalmente se dice que tiene ese don, pero no es que lo tenga, es que se conecta a la fuente, ¿no? Entonces no hay que como activar. Como activar o decirle, dame tal don, manifiesta tal don en mí, porque se puede pedir. Entonces Dios lo que va a hacer es siempre usarte en una manera, porque no todos tienen el mismo ministerio. Por ejemplo, una persona que va y evangeliza a las afueras o lugares donde no hayan escuchado mucho de Dios o donde tengan una religión muy pervertida doctrinalmente, entonces Dios de alguna manera a través del Espíritu
produce señales en una persona. Entonces las señales pueden ser la manifestación del Espíritu en una persona, de las sanidades, los prodigios, que una persona se sana y no, entonces si este se sanó, lo que él está diciendo le va a poner atención, porque como una persona se sana así como así, y de esa manera abren su corazón y se suscita fe en las personas, como una señal. Correcto. Sí, como señal, para decir, mire, este mensaje no es cualquier mensaje, este mensaje trae señales, por sí. ¿Okay? ¿Algo más? Bien. Vamos al 20. Ok. El año séptimo, el quinto mes, el día 10 del mes, vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Dios y se sentaron delante de mí. Entonces, si leemos aquí, el año séptimo, el quinto mes, el día 10 del mes, vinieron algunos de los ancianos. Este día se está refiriendo más o menos 11 meses después de la primera visión del capítulo 1, cuando él estaba frente al río de Quebar, cuando él tiene la primera visión que ve las ruedas y los ángeles. Eso ocurrió 11 meses después, ¿cierto? Recuerden que pese a que este libro y el de Isaías guardan cierta cronología, a veces pueden retrocederse un poquito y no, pero no importa, lo importante es el mensaje. Aquí estamos hablando más o menos de que este mensaje se pudo haber dado en el 601 antes de Cristo, ¿cierto? O sea que cuando él todavía estaba 11 meses después de la primera visión, ya lo conocían, ya había dicho algunas profecías. Esto pudo haber sido entre julio y agosto que se desarrolló. Sí, sí. Y 11 meses después de su llegada. ¿Okay? Por eso más o menos estamos hablando del 601. Dice: y me fue dirigida la palabra de Dios diciendo: Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así dice el Señor Dios. Esto es bien, bien bonito. Dios le está advirtiendo al profeta de que ya vienen unos ancianos, por ejemplo. Ya Dios le está diciendo: van a venir a ti los ancianos a consultarte cómo está en el estado de las cosas. Estos profetas eran como el internet, eran como la fibra óptica de la época. Porque él estaba conectado con el Señor, Dios veía lo que iba a pasar en Jerusalén, veía lo que estaba pasando, entonces ellos iban todos preocupados. Ya pasaron 11 meses, este profetizó unas cosas muy tremendas, vamos a hablar con él. Y ya Dios le advirtió: vea, ahí vienen un grupo de ancianos, diles esto, antes de que ellos le pregunten. Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así dice el Señor: vosotros venís a consultarme, por mi vida que yo os responderé, dice el Señor. ¿Quieres juzgar a estos, hijo de hombre? ¿Quieres juzgarlos? Hazles saber las abominaciones de sus padres. Entonces ellos venían como quien dice: vamos a encender el televisor y vamos a prender el noticiero para ver cómo están las noticias de la guerra de Siria y el problema allá en Damasco y lo que tienen con Irán y Rusia y todo eso. Vamos a ver cómo va. Y se fueron un grupito a encender el televisor. Y antes de que encendieran el televisor, llega alguien que está ahí, lo prende y les dice: miren, yo les voy a decir por qué o cómo está o por qué lo que yo profeticé antes es que va a suceder o cómo va a ser el estado. Y lo que les va a decir el profeta es que toda la corrupción de sus antiguos reyes repercutió en esto que ellos van a vivir. Diles, así habla el Señor. ¿Sí me hice entender? El día en que yo elegí a Israel y alcé mi mano jurando a la posteridad de Jacob, y me mostré a ellos en la tierra de Egipto, y alcé mi mano diciendo: yo, Yahweh, soy vuestro Dios. Aquel día alcé mi mano jurando sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra que yo les había destinado. Miren cómo él se pasea. Y de alguna manera aquí nos está dando un matiz bien interesante de la revelación. Y es que en Jacob, él se reveló. Cuando dice alcé mi mano, quiere decir mi protección, mi autoridad iba con Jacob.
y después también levanté mi mano y mi autoridad iba sobre el pueblo cuando estaba en Egipto. Dice, aquel día alcé mi mano jurando sacarlos de la tierra de Egipto y llevarlos a la tierra que yo les había destinado, que emana leche y miel, y es la más hermosa de las tierras. Y os dije, quite cada uno de sus ojos los ídolos, y no os cometéis con los ídolos de Egipto, contaminéis, perdón. Yo, Yahweh, soy vuestro Dios. Pero ellos se rebelaron contra mí y no quisieron darme oídos, ni quitaron de sus ojos las abominaciones, ni abandonaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría sobre ellos mi ira, y desfogaría mi enojo sobre ellos en la tierra de Egipto. Mas por la gloria de mi nombre, para que no fuese infamado a los ojos de las gentes, en medio de las cuales estaba, a cuya vista me había dado a conocer como quien lo había de sacar de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los conduje por el desierto. Es decir, cuando el pueblo de Israel, recuerden que cuando eran las plagas, ellos renegaban. Fueron 10 plagas y ellos renegaban incluso de las plagas. Bueno, ya sí nos va a soltar, no. Y el faraón de pronto les dice, bueno, vayan, los dejo celebrar culto allá, y después se arrepiente y no lo dejen, y no los dejan, y ellos entonces van y le reclaman a Moisés y todo eso. Él dice, a pesar de todo eso, yo, para no ser vituperado, para no ser deshonrado, por amor al nombre y por la gloria de mi nombre, yo permanecí fiel a mi palabra y los saqué. Y es más, y los conduje por el desierto. Es de mis mandamientos y mis derechos, y les hice saber que son la vida para quien los cumple. Miren pues acá. Entonces, la vida del pueblo de Dios depende del cumplimiento de sus mandamientos. La vida del pueblo de Dios depende del cumplimiento de sus mandamientos, porque ellos son un pueblo completamente dependiente de Dios. Si ellos no cumplen los mandamientos y si la vida depende de ello, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si la vida de uno depende de algo, muere. No hay otra alternativa. Si él está diciendo, su vida depende de eso, y por mi misericordia, yo he alargado que la consecuencia no sea tan nefasta y he enviado profetas. ¿Durante cuántos años? Ya sabemos, después de David. Estamos hablando de 370 años de advertencias para quien los cumple. ¿Por qué Jesús se demoró tanto para nacer? Porque del Viejo Testamento, 500 y pico de años, se demoró tanto para llegar al mundo. Era el tiempo perfecto. ¿Pecado qué? Era el tiempo perfecto. Él dice que cuando los corazones estaban listos para recibir al Mesías, era un tiempo, él vino en el tiempo perfecto. Esa pregunta es tan misteriosa como cuando va a venir. Lo único que uno sabe es que llegó en el momento que tenía que ser. El pueblo estaba llevado. Llegó en el momento en el que tenía que ser. Bueno, sí tenemos algunos matices y proféticos. Por ejemplo, cuando uno lee el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, creo que ese no lo hemos leído, ¿cierto? Creo que sería bueno abordarlo porque es muy cortico. Y este libro de Malaquías, el profeta sí dice cómo va a ser antes o qué va a estar pasando en Israel antes de la venida del Señor. Y efectivamente el pueblo estaba convulsionado y desorganizado, como nosotros sabemos, y ahí era el día del Señor. Y eso fue lo que Juan decía. Les advierto, los amonesto a que se arrepientan porque el día del Señor se acerca. Él estaba haciendo la voz en el desierto de la cual hablaba el profeta Malaquías. Y una voz que clama en el desierto. ¿Cierto? Entonces, sí hay indicios proféticos de cuándo podría llegar el Mesías. Y ahí está incluso, y también por el libro de Daniel. Tanto fue así que aquellos sabios de Oriente, los famosos reyes magos, como los conocemos, sabían cuándo iban a ser por los designios y porque la estrella Belén los dio. Sí, son 300 años de silencio. Sí, exactamente, las 70 semanas. Entonces, si uno une Daniel, Malaquías, algo de Isaías, un poco de Jeremías y unos retoques de Ezequiel, uno puede hacer un mapa que apunta directamente a la Galilea de la época de Jesús, al año cero, que apunta hacia allá. Y muchos lo reconocieron.
Tanto así que mira que, y el Espíritu Santo les ayudaba también. Mira, por ejemplo, el hombre que cargó, el sacerdote que cargó a Jesús y dijo, ya puedo morir tranquilo. Diles también mis sábados para que fuesen señal entre mí y ellos. Y él les dio el sábado para que descansaran y fuera señal del pacto y el descanso de Dios de la creación. Para que fuese señal entre mí y ellos, aunque esto tiene un misterio más grande que todavía no me voy a detener a hablar de ello, de lo de la señal del sábado como una señal. Para que supiesen que yo, el Señor, soy su Dios, que los santificó. ¿Qué significa santificar? Separar. Que los separó. No vas a hablar de eso todavía. Porque de pronto más adelante hablamos de eso más extenso, porque nos perdemos ya mucho del texto y porque tiene implicaciones bien, bien interesantes. Del sábado y del reposo y de las fiestas como un reloj profético. Pero recontra porque después me olvida. Sigamos. Y porque son cosas un poco que nos vamos un poco como a lo místico, ¿cierto? Pero Jesús no aceptó eso. Jesús dijo que un día para Dios es cualquier día, lunes, martes. No es que no aceptó, es que no es que abolió la ley, le dio la interpretación correcta. ¿Ya? ¿Cuál es la interpretación correcta que nos da el Evangelio? Y aquí un poco hay de ese secreto, un poquito. De lo que vamos a hablar ahí, hay un poquito que está vinculado a tu pregunta, o a lo que me estás afirmando, y es que Jesús dice que el sábado no fue puesto como una carga, porque los judíos habían asumido, o los fariseos sobre todo, el sábado como algo molesto. Eso es como si te dicen a ti, hey, vamos a orar, pero tú sabes que orar es muy molesto. No, si orar es muy molesto, intenta poner tu corazón en paz hasta que no lo sea y ora. Porque qué tristeza que luego tu hijo, tu hija, te diga a ti, ay papá, qué pereza saludarte, hola, ¿cómo estás? Pero qué pereza, qué esfuerzo el que tengo que hacer para darte un abrazo. Ay papá, te quiero tanto, pero es que no me sale, yo lo digo porque lo tengo que decir. El sábado se les había vuelto una carga. Una carga incluso al punto en que no solamente era una carga, sino que contradecía el principio de la moral y el amor. Entonces, él les da la siguiente afirmación. El hombre no fue creado para el sábado, sino el sábado para el hombre. O sea, el sábado fue una orden de Dios, como quien les dice, miren, cuando usted no sé si usted de pronto has tenido uno de esos trabajadores que lleva todos los días trabajando y se trasnocha, y usted dice, ¿sabe qué? Le ordeno que mañana se dé un día libre, porque si no usted se va a fundir, y esta empresa se cayó. El sábado fue una orden de Dios para que el hombre descansara, por la maldición de la tierra de Génesis. La maldición de la tierra consiste en, con tu trabajo y con el sudor de tu frente, esa es la maldición de la tierra. Entonces, con esa maldición, Dios dije, bueno, pero en Egipto les dice, para esa maldición ustedes, para librarse un poco de esta maldición, ustedes van a utilizar el sábado. Pero este sábado va a personificar, va a simbolizar el reposo completo en Dios. ¿Y Jesús no nos salvó de esa maldición? Sí. Que ya no tenemos que, con el sudor de nuestra sangre, ganarnos el sustento. Sí, pero para el que lo quiere entender, tiene que meterse seriamente con Dios, el que lo quiere recibir. Pero sí es así. Sigamos. Eso es vivir en el reposo de Dios. Y es posible. Y bueno, no hablemos de eso todavía. Pero rebelóse contra mí la casa de Israel. No lo digo para no desviarnos, porque eso casi que me llevaría a hablar mucho, porque eso es un tema muy serio. No, es que hace parte de lo mismo. Tiene que ver con el sábado y con el reposo y con liberarse de la maldición de la tierra, ¿no? Y que en Cristo nos podemos liberar de la maldición de la tierra. De hecho, si quiero vivir a plenitud, así es, para salirme del sistema de este mundo.
y de las manos de este mundo. Porque hay muchos creyentes que viven con los ojos mirando al cielo, pero ahogados en el mundo, ahogados. Y que cuando se mueran, ya no van a estar ahogados, y van a estar con el Mesías y vamos a estar compartiendo todos en el reino mesiánico, pero en el mundo ahogados. Yo escuché a alguien una vez decir que cuando se tiene una espiritualidad que te saca del mundo, no es sana. ¿Qué tan cierto es? Depende de lo que entendas por sacar del mundo. De hecho, una espiritualidad que te saque del mundo es la más sana de las espiritualidades. Pero una cosa es salirse de la influencia del mundo, otra cosa es dejar de vivir en el mundo o perder la atmósfera del mundo. Pero de hecho lo hicieron. Es que si tú has leído un poco de historia, de fundamento o cómo la iglesia se ha desarrollado, las primeras personas que hicieron esto huyendo del mundo fueron los monjes que vivieron en Asia Menor y en África del Norte, los primeros cristianos, cuando ya se desarrolló todo lo del cesaropapismo, después del edicto de Milán por Constantino, que la iglesia comenzó a adquirir poderes, a tener bienes, muchas personas, pequeños obispos orientales, de lo que ahora se conoce como parte de la iglesia ortodoxa, empezaron a decirse, no, mucho cuidado, esto se está desbordando. Antes éramos mártires y ahora estamos comiendo vino y llenándonos y engordándonos felices y estamos perdiendo nuestro credo. Y empezaron a aislarse al desierto. Los primeros monasterios no era Monte Cassino, de los benedictinos, ni eran en las montañas frías, eran en los lugares desérticos y se iban para Judá, para el sur de Judá, y allá empezaron a montar los primeros monasterios. Y ellos se encargaban de vivir esa espiritualidad monástica, ascética, y que le valió mucho a la iglesia, porque ellos fueron como ese oasis en medio de la burocracia y de la institucionalización tan acérrima que comenzó a cobrar la iglesia. Y hasta la fecha lo siguen siendo. De hecho, San Francisco de Asís fue un gran referente como reaccionario ante la época. ¿Y a qué voy con esto? A que la correcta espiritualidad es la que te saca del mundo, pero vive en el mundo. Te saca, pero vive. Tú puedes vivir bajo la influencia del reino de Dios y no bajo la influencia del reino de este mundo. Pero vives en este mundo, como si tú fueras una pequeña embajada de Dios. Si nosotros vamos a la embajada, por ejemplo, de Estados Unidos, de Norteamérica, en Bogotá, eso es un pedazo de Estados Unidos y lo que pase en esa embajada es bajo la jurisdicción y las leyes de Estados Unidos. Las leyes de Colombia, según el derecho, tú eres abogada, no gobiernan las embajadas, no para nada. Sí debe haber algo pues como fronterizo y todo eso, pero casi que es como un pequeño estadito dentro de otro. Así debemos nosotros vivir como embajadores del reino, de la esfera del reino de Dios en la esfera del mundo. Ari, que yo siempre he pensado que para Dios es más agradable cuando uno vive en el mundo como su embajador y no cuando está apartado. Yo me decía que es muy interesante, es muy fácil ser santo siendo un ermitaño, porque si vos estás por allá en la mitad de la montaña, que es muy valioso para que tú puedas que seas un ministerio. La tentación sería cogerle una guayaba a un vecino o algo. Esa está buena. Que Dios no nos manda a ser embajadores en la Antártida. Sí. César y luz. No se enciende nada. Está en el mundo sin estar en el mundo. Oro por ustedes cuando nuestro Señor le dice a los apóstoles, oro por ustedes porque no son del mundo, pero están en el mundo. Pero esto también fue lo que hizo Jesús, que también es mismo de nosotros. Vamos a ver, lo que él dice con Marcos, de sanar. Nosotros somos una embajada que hace publicidad. Eso es claro. Hacemos publicidad del mundo. Exactamente. Él no participaba de eso. Con Pasquín. ¿Pero para qué? Para que haya conversión. Sin embargo, hay ministerios, y hay que tener cuidado con levantar juicio, en que Dios llama a una persona a interceder. Y el intercesor no necesita estar en contacto con las personas, sino con Dios. Y ora por las necesidades de todos sin necesidad de verlo.
porque no hay tiempo y espacio para Dios. Entonces puede haber una persona que se retire solo a interceder. Sí, perfecto. Las monjitas de clausura deben tener ese ministerio y muy mal, porque debemos de tener personas que oren por este mundo tan complejo. Y por todo, sin necesidad de vernos. Y sus tentaciones son las tentaciones de su espiritualidad. Las tentaciones, por ejemplo, monacales, son del cumplimiento de las mismas reglas. Las reglas de los monasterios son cosas duras, de la obediencia. Ellos tienen una superiora, entonces le tienen que obedecer en cosas que pueden ser ridículas. Lave este piso 10 veces. No, pero es que ya está limpio. No, pero es que hay una regla que dice que usted me tiene que obedecer. Hágalo pues. No lo hace, no, es que no lo voy a hacer. Soberbia. Y la sacan. Sí, pero lo que yo digo es que no estamos llamados a hacer esa misión. Estar en el mundo es demasiado importante, porque eso te hace luz al mundo. Dentro de la iglesia, dentro del movimiento, digámoslo así, dentro del movimiento evangélico, lo han tenido muy claro. Es decir, desde Martín Lutero, todos los laicos como iglesia viva y piedras vivas que evangelicen. Dentro de la iglesia católica hubo, por ejemplo, un despertar, y de ahí es donde sale Monseñor Escrivá de Balaguer, por ejemplo, que ahora es San Escrivá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei, que él hablaba, mire, para santificarse usted puede santificar en medio del trabajo, precisamente como hablando eso que estás diciendo, como reaccionando a que la santidad no es el ostracismo o es hacer la del avestruz. Haga el hueco en la tierra, métase y póngase a rezar Padre Nuestros para salvarse y que todo se caiga, sino que usted se puede santificar y encontrar su ministerio dentro de, siendo mamá, siendo abogado. Difícil siendo abogado, pero se puede. Así como el metal también dice ahí, el hombre con el hombre, entonces ya. ¿El metal qué? ¿Hay metal? O sea, Un versículo. No, Striper, White Cross. Se afila. se afina con el hombre, ¿sí? Sí, claro. Sí, no, claro, y es verdad, y si alguien se quiere santificar, cásese. Bueno, sigamos, pero verso 13, pero rebelóse contra mí la casa de Israel en el desierto. Y no lo digo por mí. No anduvieron en mis preceptos. Vale, la claridad porque Juanita está escuchando. No anduvieron en mis preceptos y rechazaron mis derechos. Uy, por aquí me está sonando. Es mi Juanita, Se le están esperando en la casa. Que sí. Regañado. Okay. No anduvieron mis preceptos y rechazaron mis derechos, que son la vida para quien los cumple, y profanaron mis sábados. Entonces dije que volcaría sobre ellos mi furor, y en mi ira los exterminaría en el desierto. Pero retraje mi mano por el honor de mi nombre, para que no fuese profanado a los ojos de las gentes a cuya vista les había sacado, es decir, a los egipcios. Alcé mi mano, eso es como cuando un padre no quiere hacer quedar mal al hijo, ni quedar mal al hijo, y en la casa hablamos, en la casa arreglamos. Pero retraje, alcé mi mano en el desierto, jurándoles no llevarlos a la tierra que les había dado, que mana leche y miel, la más hermosa entre todas las tierras, porque habían despreciado mis derechos y no habían seguido mis decretos y habían profanado mis sábados, yéndose en su corazón tras los ídolos. Con todo y mis ojos los miraron piadosamente para no destruirlos, y no los exterminé en el desierto. Pero dije en el desierto a sus hijos: no sigáis las costumbres de vuestros padres, no sigáis sus caminos, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Yahweh vuestro Dios. Andad en mis ordenanzas, guardad mis derechos y ponedlos por obra. Santificad mis sábados y sean señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Yahweh vuestro Dios. Pero los hijos se rebelaron contra mí, no anduvieron en mis ordenanzas. Estamos hablando ya que padres e hijos venían con la contaminación. Ni guardaron mis derechos, poniéndolos por obra, los que son la vida para el que los cumple. Profanaron mis sábados,
Y dije entonces que derramaría sobre ellos mi ira para satisfacer en ellos mi enojo en el desierto. Mas retraje mi mano por el honor de mi nombre, para que no se inflamasen los ojos de las gentes a cuya vista los saqué. También alcé mi mano en el desierto, jurándoles que los esparciría entre las gentes y los aventaría por las tierras. Porque no pusieron, y eso pasó, todo esto pasó, porque no pusieron por obra mis derechos y desecharon mis ordenaciones y profanaron mis sábados y se los fueron los ojos tras los ídolos de sus padres. Por eso les di yo también a ellos ordenaciones no buenas y decretos que no son de vida. Y los contaminé en sus ofrendas cuando pasaban a sus hijos por el fuego, a todo primogénito para desolarlos y hacerles saber que yo soy Yahweh. Esta es la historia de Israel resumida en las, digámoslo así, como las tres grandes revelaciones o etapas de la revelación de Dios. Una, la revelación que Dios le hizo a Jacob. Dos, la revelación que Dios le hizo a Moisés. Tres, la revelación que Dios le hace a los profetas de quién era él y de sus decretos. Primero, dice, yo soy un único Dios, yo no soy un Dios ambiental, yo no soy un Dios territorial, yo soy el único Dios. Esa revelación la tiene Jacob. La segunda gran revelación de Dios la tiene Moisés en el desierto con la zarza ardiente, donde Dios se revela a sí mismo como el ser que lo sustenta todo, como el innombrable y sobre el cual no se puede hacer figura porque no puede abarcarlo una materialización, una figuración de Dios queda tan pequeña y tan mezquina a comparación de quién es Él, que entonces con la revelación de su nombre y del yo soy el que soy, del Yahweh, del tetragramatón, es que Dios le da a entender a los judíos, miren, yo soy trascendente y yo soy santo. Entonces ya no solo se revela como trascendente, sino como santo y único, ya tenían esa revelación. Y la tercera gran revelación es todos esos decretos que recibieron ellos en el Sinaí y del nombre de Dios, los profetas le van dando el matiz moral de todos esos decretos, es decir, el por qué Dios hace todo eso, el por qué les conviene y empiezan a manifestar un poco el corazón de Dios. Y de esa manera podemos ver que la revelación de Dios se va antojando en las escrituras progresiva. Ellos cada vez van sabiendo más de Dios. Más de Dios. Mire que ahora el profeta Ezequiel nos está revelando, por ejemplo, la responsabilidad personal, que antes ellos tenían como una especie de responsabilidad comunitaria o compartida, como solidaria. Ahora, esta responsabilidad es completamente individual, según va matizando los principios de Dios, el profeta a través de la profecía. Y ya el colmo de las revelaciones, la revelación de las revelaciones, lo dice el apóstol Pablo en varias de sus cartas, en Romano y en Colosenses, es Jesucristo. Jesucristo le da completo sentido a Jacob, a Moisés y a los profetas, porque en él estaban recogidos todas las cosas. Y el Sermón de la Montaña es la síntesis más preciosa del maestro de lo que significa la ley. Y sobre todo la relación que hace Pedro, cuando Jesús le dice, bueno, ¿quién soy yo? Entonces Pedro le dice, bueno, o sea, usted es Dios, usted es el Mesías, o sea, usted es el maestro, sí, pero usted es Dios y usted es nuestro Dios. Esa es la Trinidad completa. Todo lo que habían dicho los profetas en esa sola expresión es quién es Jesús. Y a las 2 minutos ya le estaba diciendo, no, que esa cosa no te acontezca. Ya estaba escuchando al diablo, escuchó a Dios y al diablo a los 2 minutos. Y si le pasó a Pedro. Dice Pablo, Jesús hablaba de los profetas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. De hecho, los parafrasea todo el tiempo. Jesús no utiliza palabras propias de Jesús, propias, muy poquitas. Si uno se va a poner a hacer un análisis de cuántas palabras son propias de Jesús, son muy pocas. La mayoría es los profetas. Completamente. Y recitar todo. Dichos de los fariseos, dichos que son de libros apócrifos, que son de la erudición judía. Incluso Jesús habla del cuento de los que fueron a tocar y de los que fueron a llorar en el pueblo. Para ponerlo como, eso era un cuento popular. Jesús no habló en un lenguaje
que ellos no podían entender. Él les habló en su lenguaje. Él no les habló en física cuántica 3. Él les habló como judío de la época, como rabino de la época. Bueno, yo creo que esto es muy, muy, muy valioso, estos pasajes que acabamos de leer, porque si nosotros somos reyes, reitero algo que estaba diciendo ahorita, si nosotros somos linaje escogido, veamos qué hacían los reyes que fueron considerados buenos delante de Dios. Y el que fue considerado bueno delante de Dios, justo a su corazón. Y era un hombre que tenía temor de Dios. Yo creo que eso es rescatable, valor por lo sagrado. Ese mismo valor lo tuvo Moisés, ese valor lo tuvo Abraham, ese valor lo tuvo Jacob, ese valor lo tuvo Isaac y ese valor lo tuvo José también, el intérprete de sueños. Tuvo valor por lo sagrado y David ni se diga. No significa que no se equivoque uno. Significa que uno sabe cuando se equivocó porque tiene tan ponderado en su escalafón de prioridades a Dios que sabe lo que se está perdiendo. Padre, te damos gracias por cada corazón aquí, Señor, que ha escuchado. Gracias por tu palabra, Señor, que es miel. Padre, ayúdenos a tallar en cada corazón, porque es una promesa, Padre. Es una promesa y es tu palabra y esperas. Y que se talle en cada corazón, ayúdanos. Por medio de tu Espíritu Santo precioso, a cada uno de nosotros, tu palabra. Lo que tú quieras de lo que acabamos de leer, Señor, en el lenguaje de cada uno de nosotros y en la comunión y en esa perfección de que somos únicos, Señor, para ti y que en ser únicos es lo más valioso que tenemos, Señor. Que nos ves a todos como un mundo y un universo completamente único. En esas palabras tuyas, Señor, esta palabra se traduzca y sea tallada con tinta indeleble, Señor, en cada uno de nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Fuimos poquitos y avanzamos, Sebas. Sí. Gracias, Sebas. Sí, hoy rindió. Sí, bastante. ¿Qué será que rindió hoy? ¿Será que tenemos que venir pocos o qué? Lo mejor de haber venido poquitos es